Romanos 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos para que no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para la iniquidad, presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos, hermanos, para comenzar a enseñar la palabra del Señor. Soberano Dios, bendito es tu nombre. Yo te adoro y te glorifico, Señor eterno Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu infinita misericordia y tu fidelidad, Señor, es nueva cada mañana. Gracias, Señor, gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor, y aquí estamos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos, y vamos a tener un estudio acerca del pecado. Vamos a mirar este estudio a la luz de la Biblia, y me da mucha alegría porque es una recopilación de algunas notas personales, otras que he extraído de otros mensajes, otras que he consultado. Bueno, cuando uno prepara un mensaje, uno hay veces tiene un error y uno dice: esto me lo regaló a mí el Señor, como dándole una aceptación personal. Pero yo pienso que ningún mensaje es un mensaje original. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios. Y la Biblia dice: abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cuántas veces enseñando, predicando, uno dice cosas que ni siquiera se imaginaban que uno podía predicarlas, pero las dice
porque Dios es el dueño de esta iglesia. Vamos entonces a tener el tema, o vamos a tener diferentes temas acerca de la amartiología, o sea, la doctrina del pecado. La amartiología entonces la vamos a dividir en varios puntos. Primero, el origen del pecado, la entrada del pecado en el universo, la introducción del pecado en la raza humana, la realidad del pecado. La escritura lo declara el hecho del pecado, la naturaleza del pecado. La ley descubre el hecho del pecado, la experiencia comprueba el hecho del pecado, el hombre confiesa el hecho del pecado. En el segundo punto vamos a hablar acerca de la naturaleza del pecado, y tenemos otros subtemas como el punto de vista moderno del pecado, el punto de vista bíblico del pecado, la declaración espiritual del pecado, definiciones teológicas del pecado y el sumario de las escrituras con respecto al pecado. En el punto 4 vamos a hablar acerca de la extensión del pecado en los cielos y en la tierra. En el punto 5 vamos a hablar acerca del alcance del pecado, el hecho, el estado y la naturaleza. En el punto 6 vamos a hablar acerca de la penalidad del pecado, la penalidad natural y la penalidad activa. Ya entonces vamos a definir algunos conceptos. Primero, ¿qué es amartiología? La palabra amartiología se deriva de la palabra griega amartia, que significa errar al blanco. Errar al blanco, que significa, o de otro modo se describe como la doctrina o la enseñanza del pecado. En cuanto a lo moral, errar al pecado es como un arquero errático que arroja la flecha, pero yerra, el pecado yerra el verdadero blanco o objetivo de la existencia del ser humano. Ahora, vamos a hablar acerca también de que Génesis 4:7 dice: si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acechará. Esa es otra versión bíblica. Vamos a hablar acerca del origen del pecado. Y alguien, o busquemos en Ezequiel capítulo 28, del verso 11 al verso 19, porque es desde ahí entonces donde nosotros vamos a comenzar algunos textos con la ayuda del Señor. Ezequiel capítulo 28, del verso 11 al verso 19. Y en el origen del pecado vamos a hablar acerca de la entrada del pecado en el universo, cómo entró el pecado en el universo. Y esto lo vamos a describir consultando la Biblia. En Ezequiel capítulo 28, el verso 19 dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y diles: así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras. Oiga, mire que aquí comienza ya a haber una distorsión. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿A causa de qué? De las múltiples
de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché delante de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y mire lo que dice el verso 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste el santuario. Yo pues te saqué fuego de entre medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos. Hermano, la palabra, vemos que este ser que Dios creó, este ángel, introdujo el pecado en el universo, y dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor, y el Señor lo arrojó de su presencia. No había pecado antes que Lucifer pecara, antes de que él se convirtiera en este ser o en este ángel caído. El Señor le tenía unos privilegios a él, pero estos privilegios, hermano, cayeron inmediatamente cuando él introdujo este pecado, porque este pecado hizo que los cielos fueran profanados. Ahora, ¿por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios permitió que entrara el pecado en el universo? Es como una pregunta que puede surgir. Esa no es una pregunta que Dios lo quiso así, no. Fue porque ellos hicieron maldad. Y la maldad no brota de Dios. La maldad brota de los seres que Dios ha creado. Cuando ellos se alejan de Dios, la maldad brota. Uno, cuando está en el Señor, está bien, pero cuando se aleja de Dios, inmediatamente empieza a brotar la maldad y el engaño, y todo le parece maldad, y todo le parece que hay una persecución y que todo el mundo lo odia. Eso es el engaño que quiere introducirnos el diablo a nuestras vidas. La introducción, ahora, ¿cómo fue la introducción del pecado en la raza humana? Así como hay pecado en la raza humana, también debe haber habido un principio para que ese principio fuera introducido aquí en la tierra. Si no hubiera un principio para el pecado, el hombre no hubiera sido creado. Ahora quiero decirles, hermano, que si no hubiera ese principio, nosotros no tuviéramos estos resultados que tenemos. Tenemos que morir, nos enfermamos. Porque antes del pecado, hermano, nosotros estábamos en el huerto. La palabra Edén significa mi delicia es. El hombre estaba en la delicia de Dios. Eso es lo que significa, o el significado Edén. Mi delicia es. El hombre estaba en la delicia de Dios, pero cuando el hombre pecó, sale de esa delicia y cae en la desdicha que se llama pecado. El pecado es una desdicha. Y cuando entró el pecado a través del engaño, porque fue a través de un engaño, ocurrieron tres cosas. Primero, pero vamos a mirar primero la Biblia. Vámonos al libro de Génesis. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, el verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y mire lo que sigue diciendo: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Y aquí entonces viene lo que el diablo quiere introducirle al hombre a través del pecado. Mire, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis, coman y verán que no moriréis. Y le agrega otras cosas: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esto fue un acto de engaño, porque lo primero que el diablo introduce a nuestros primeros padres es ¿qué? El engaño. Segundo, lo que ocurre en la vida de ellos, a partir del verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió asimismo con ella. El segundo acto que ocurre es la desobediencia. Y el tercer acto que ocurre cuando es introducido el pecado a la raza humana es la motivación a la incredulidad o a la duda. Cuando alguien peca, duda de la existencia de Dios, duda de la soberanía de nuestro Dios y se aísla en pro de sus propios engaños. Por eso, hermano, Dios tiene que tratar con severidad el pecado para que el hombre reaccione y pueda abrir sus ojos, porque de otra manera, hermano, el hombre queda engañado. Primera de Timoteo 2:14 dice: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañado, incurrió en transgresión. ¿Por qué Dios permitió que el hombre pecara? Porque Dios, hermano, no salvó al hombre. Le dijo: mire, no, detenga sus pasos, detenga su vida para que no peque. La única respuesta que podemos dar bíblicamente, lo que dice Efesios 2:7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar que en medio de la severidad del pecado hay un Redentor que todavía está en pro de la raza humana, diciéndole al hombre que aunque él pecare, aunque él fuera infiel, Dios permanece siendo fiel. Aleluya, alguien diga gloria a Dios. Segundo punto, la realidad del pecado. La escritura declara el hecho del pecado. Romanos capítulo 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Están qué? Hermano, la escritura declara el hecho del pecado, que el pecado es muerte, y que los que practican el pecado, su fin y su ganancia y su salario y su retribución es la muerte. También Gálatas 3:22 dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Hoy el Señor nos está dando una victoria de decirnos, hermano, de que nosotros nos podemos liberar de esas acciones del pecado. La naturaleza del pecado proclama el hecho del pecado. Romanos 8:22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una con dolor de parto hasta ahora. Hermano, y sigue diciendo el verso 23, mire:
Vámonos al libro de Romanos 8, 22 y 23, que es un texto, un texto declaratorio de fe y visionario con respecto a lo que Dios tiene para con nosotros. Mire, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos, hermanos, declarando que el Señor es el dueño de nuestras vidas, y aunque hemos pecado, tenemos uno que nos ha libertado del pecado, y el que nos ha libertado del pecado se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. La ley descubre el hecho del pecado. Romanos 3:20. Alguien que se coloque en pie y me lea ese texto, por favor, en voz bien fuerte. Romanos 3:20. Hermano, ningún hombre será justificado por el hecho de la ley. ¿Cierto que sí, hermano? Los hombres quieren ser justificados, pero por fuera de la gracia de Dios. El hombre quiere aislarse de la gracia de Dios, hermano, y el Señor dice: y separados de mí, nada podéis hacer. El hombre necesita ser libertado, y esa libertad solo se consigue a los pies del Maestro. Por eso el apóstol Pablo declara, hermano, y nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos libertados hay aquí por la sangre del Cordero? ¿Cuántos podemos declararnos libres, hermano? Yo pienso una cosa, que la ley nos impulsaba a cometer todos los actos en contra del pecado. Yo me pongo a pensar, hermano, que por naturaleza uno es pecaminoso, pero uno está en el Señor y se libera de todas esas cosas. Y aunque uno va, yo no sé, uno va andando y a uno le fastidia hasta ese olor de cigarrillo, ¿cierto? Una persona que tiene un olor hasta maluco, uno le fastidia eso. Y uno no es que se vuelva uno creído, hermano, no, es que el Señor lo ha libertado en todas estas acciones, y el Señor nos ha hecho a nosotros entender de que Dios es el dueño de nuestras vidas. Ahora, hermano, el hombre confiesa el hecho del pecado, los santos lo reconocen. Job dice: yo soy vil y me aborrezco. Isaías dice: ay de mí, hombre inmundo de labios. Daniel dice: de quien anda, o dice: hemos pecado. Pedro dice: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pablo escribió: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, debemos entender de que el Señor ha hecho con nosotros algo especial, y debemos entender que somos hombres, y que debemos declarar, hermano, en nuestras vidas de que somos seres humanos que necesitamos la sangre del Cordero, y necesitamos, hermano, estar sometidos a Dios y reconocer que Dios ha hecho una obra en nuestras vidas, y que debemos mirar a las personas que han caído, y debemos mirarlas con dignidad y con amor, y extenderles la mano. ¿Por qué? Porque Gálatas dice, hermano, con respecto a la severidad del pecado, con respecto a lo que nosotros podemos hacer, Gálatas dice que no siendo nosotros tentados, de pronto nos resbalemos.
y caigamos y fallemos. ¿Por qué? Porque todos estamos en una misma mantequilla caminando y todos nos podemos deslizar. Hoy estamos firmes, gracias a Dios. Mañana quién sabe cómo. Pero si hoy estamos bien, démosle gloria al Señor. Y démosle la alabanza al Señor, hermano. Y reconozcamos que Dios hizo algo especial en nosotros. Y que necesitamos venir a Él. Y que separados de Él no podemos hacer nada. Los pecadores lo reconocen, hermano. Y tienen que admitir que Dios está por encima de todas las cosas. La naturaleza del pecado. El punto de vista moderno sobre el pecado. Vamos a mirar, hermano, cómo la gente ve y visiona el pecado. La sociedad lo llama una indiscreción. No, eso es algo sencillo. Todos cometen errores. Todos fallan. Todos tienen lo mismo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y de pronto nos ven a nosotros en contravía de este mundo y nos llaman a nosotros locos. ¿Qué le hace, hermano, que nos llamen locos? Porque si somos locos para el Señor. Segundo, hermano, los educadores lo llaman una ignorancia. Tercero, los evolucionistas lo llaman el trato de las bestias. Los científicos y los pseudocristianos lo llaman como una ausencia de lo bueno. El hombre carnal lo llama como una debilidad amable. Es que el pecado es muy bueno. Ay, pastor, es que vea, yo soy tan bueno. Y justifican los hechos que ellos hacen. Yo soy pastor, hasta me gusta leer la Biblia. Oro al Señor, le creo al Señor. Pero de vez en cuando me fumo unos cigarrillitos. Y me tomo un traguito. Mire cómo colocan el pecado en un diminutivo, pero siguen estando engañados por el pecado. ¿Por qué no dejan eso? ¿Por qué no lo dejan? ¿Por qué? Porque tienen una amabilidad con el pecado, tienen una apatía, tienen un amor por el pecado. Y sexto, los nuevos teólogos lo llaman como un mero egoísmo. Ahora, el enfoque bíblico del pecado. Primero, la Biblia lo llama que es perder la marca o errar al blanco. Romanos capítulo 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12. Mire lo que dice Romanos 5:12. Alguien que me lea ese texto, una hermana que se coloque en pie y me lea ese texto en voz bien fuerte. Amén. Hermano, el pecado apuntó a todos los hombres. Y entre ellos estamos nosotros. Por eso es que estamos aquí, hermano, porque hemos conocido a uno que nos ha liberado del pecado. Y este es tan bueno, hermano, que todavía seguimos amándolo. Y se llama Cristo el Señor, la esperanza de gloria. Ahora vamos a mirar, y con esto voy a darle deme 10 minuticos y concluyo ahí. Hermano, vamos a mirar los diferentes significados del pecado. El pecado es transgresión. Primera de Juan 3:4 dice: y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Es una persona que transgrede o que rompe las normas y se extralimita de lo establecido por lo humano y por lo divino. Cuidadito, hermano, nosotros también podemos ser transgresores. En algún momento podemos ser transgresores. El semáforo.
No, pasemos lo que nadie nos ve. Pero si usted se lo pasa y comete un accidente, no, es que yo soy cristiano, hermano, qué vergüenza, ¿cierto? No, no haga la fila, véngase por un ladito que aquí lo atendemos, deme 10,000 pesos. No haga eso, hermano, que eso es transgresión. Hermano, que nos faltan 10 y el patrón no está, vámonos. No haga eso, que eso es transgresión. Eso está mal. Y aunque nadie nos ve, hermano, estamos estudiando, páseme el examen aquí por debajo, yo medio leo. No, señor, todo eso es transgresión. Y toda transgresión se convierte en pecado. Y todo pecado es malo. ¿Cierto que sí? Seguimos. Otra característica del pecado. El pecado distorsiona la mente del ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué distorsiona la mente del ser humano? Lo distorsiona en cuanto a lo recto y a lo establecido por Dios. David dijo a Jehová, cuando David fue distorsionado en un aspecto, él debería estar en la batalla, pero no estuvo en la batalla. Él estaba en el balcón contemplando lo que no debía contemplar y idealizó lo que no debía idealizar, porque el pecado primero se idealiza en la mente y luego se engendra a través de acciones, y después de accionar nuestro cuerpo, el cuerpo da a luz. Después de consumir ese pecado, consume la muerte. Vuelvo y repito, hermano, cuando alguien hace el pecado, inmediatamente lo idealiza en la mente. Una persona no peca de la noche a la mañana. No, es que me presentó una mujer aquí ya. No, señor. No, eso es un proceso. David lo idealizó en su mente y luego la trajo. Después de traerla, mandó a matar prácticamente a ese hombre y se quedó con ella porque él la reclamó para sí. Y después de pecar, vino la muerte y vino el engaño y vino la desobediencia, tanto que Dios tuvo que tratar con él duramente por medio del profeta. Y él se excusó, y cuando le dijo, mire, el pecado engaña y distorsiona tanto la mente del hombre, que él no entendía que Dios le estaba hablando a él. Y dijo, el que haga eso es digno de muerte. Y le dijo, es que usted fue el que lo hizo. Y cuando lo entendió, cayó al suelo y entendió que él era el que había pecado. Hermano, entendamos, hermano, que debemos seguir a Dios, hermano, en todos nuestros aspectos. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, el verso 12 en adelante. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es a los que están combatiendo en fidelidad. Pero mire, hermano, a los que en su mente son distorsionadas le puede pasar esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Él no es tentador, Él prueba nuestras vidas, pero no tienta a nadie, porque tampoco, hermano, Él ha sido tentado. No, señor, ni puede tentar a nadie, porque esto no es una obra de Él, esta es una obra del mismo Satanás. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propia naturaleza, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, o sea, la naturaleza, después que ha concebido, da a luz el pecado,
y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Esto es lo que se hace cuando el diablo distorsiona la mente del hombre. Por un momentico se cambia la gloria por pecado, se cambia lo bueno por malo, se cambia lo establecido por Dios por cosas que no valen la pena, hermano. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Hermano, todo lo de esta tierra es transitorio y es pasajero, hermano, pero en el Señor nosotros tenemos la bendición. El pecado es rebelión contra Dios. Dice Isaías 1:2: oí, cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijo y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El pecado es una deuda. San Mateo capítulo 6:12: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra deuda viene de una palabra griega que denota que nosotros debemos, y de pronto nosotros estamos en deudas con el Señor, y nuestra deuda es estar en paz con Él. El pecado también es una desobediencia. Sí, Señor. La Biblia dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que opera. ¿A dónde la operatividad de estos espíritus? En los hijos de desobediencia. El pecado es una desviación ante los requerimientos divinos. Esto significa una caída. Cada ofensa contra Dios es una caída. Pecamos es siempre una caída que hiere primeramente a Dios, luego al transgresor y luego a los que están a nuestro alrededor. Cuando una persona cae, hermano, no cae solo, muchos caen alrededor de ellos. Por eso necesitamos, hermano, estar en paz con Dios y venir a estar, hermano, a cuentas con el Maestro. El pecado es incredulidad. Sí, Señor. Primera de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. El pecado es una impiedad. Sí, Señor. El pecado es una iniquidad que destruye al ser humano. Y quiero concluir aquí con algo. Quiero concluir con una cosa. Esta iniquidad significa que el hombre ha cambiado equívocamente el orden moral de lo establecido. Y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, no nos alejemos de la providencia de nuestro Dios. Entendamos, hermano, que venir o estar cerca de la presencia del Señor es lo mejor. No se aleje, hermano, simplemente porque su trabajo, no se aleje simplemente porque su estudio, no se aleje porque sus deudas, no se aleje porque esto, no se aleje, no ponga pretextos, hermano. No le coloque pretextos al Señor, porque Dios conoce quiénes somos nosotros. Él nos hizo. Él sabe qué es lo que hay en nuestro interior, pero también Él quiere liberarnos de lo que hay en nuestro interior,
de lo que no nos deja avanzar, de lo que de pronto lo está gobernando a usted, de lo que de pronto la está gobernando a usted, y que usted en esta hora pueda desligarse de todo eso y tomar y aferrarse del Calvario en esta hora y decirle: Señor, vengo ante tu presencia porque te entiendo que tú eres el único y Dios Salvador, que puedes perdonar mi vida y limpiarme de mi pecado y sacarme de mi estado. Quiero invitarlos a ustedes que se coloquen en pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Si usted quiere pasar aquí o quiere estar allá, lo puede hacer. Vamos a decirle al Señor: Señor, necesitamos, Señor, que tú nos ayudes. Necesitamos que nos des las fuerzas necesarias para avanzar. Señor, necesitamos que tu presencia y tu amor esté con cada uno de nosotros, ayudándonos a seguir adelante, entendiendo de que no hay otro deseo ni otra victoria más grande para esta iglesia aquí en Gaitán y alrededor, hermano, de los que estamos aquí. No, hermano, un día, hermano, usted va a dejar de batallar con todo lo que está a su alrededor y le va a decir, hermano, al Señor: Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la guerra, Señor. Es verdad que pronto me desgasté, me luché, he batallado. De pronto no estaré en todo mi cabal, pero ahora quiero adorarte para glorificar tu nombre y decir que no hay otro como tú. Vamos a adorar al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor: Señor, te damos a ti la gloria.